Buenas tardes, chicos. Como habíamos llegado al acuerdo en la clase pasada, este es el segundo ejercicio entonces que vamos a hacer sobre el modelo costo-volumen-utilidad con todas las variables que están en la presentación. Entonces tenemos, el primero es el cálculo del modelo costo-volumen-utilidad con todos los ítems, la utilidad en operación como meta. Si ustedes se fijan acá, el punto C y el D tiene que ver con lo que les había dicho que nos faltaba, que era las últimas formas que teníamos en la presentación, y calcular el margen de contribución. Y esto otro, esto sí lo hacen ustedes, que es después de ver los resultados, pues ustedes tienen que contestar esta pregunta, ¿cierto? Entonces empecemos con el tema de a calcular este primer ítem, que es el modelo costo-volumen-utilidad. Entonces va a ser muy similar al primer caso que teníamos. Entonces el ejercicio nos pide que calculemos, que hagamos una utilidad, que hagamos un estado de resultados variables y se venden 0, 1, 6, 10 y 12 cojines. Luego que calculemos la utilidad si se venden 3 cojines, que hallemos el punto de equilibrio y por último pues que resolvamos por el método gráfico. Entonces vamos a hacer este primer punto, que es muy similar a lo que ya habíamos hecho. Entonces, acá está el estado de resultados variable, que ya lo conocemos. Entonces vamos a mirar, ok, el planteamiento nos dice lo siguiente, que Solos es una microempresa dedicada a la venta de cojines con motivos personalizados para solteros. El cliente que confecciona el producto ofrece entregarle a ustedes unos cojines a crédito para que se los paguen en 90 días a un precio de 780 cada uno. Entonces el 780 será la variable equivalente a los costos variables, porque es a lo que ustedes se los van a entregar para que ustedes los vendan con un margen de utilidad. Luego dicen: Solos.com debe asumir los gastos por transportes que ascienden a 8.000 pesos. Entonces, esos 8.000 pesos, ¿qué son? Esos 8.000 serían entonces los costos fijos, porque es un costo que va a ser estable, así vendan un cojín, 2 cojines, 3 cojines, 5 cojines. Entonces, ¿qué le dice la empresa a, a Solos? Vea, yo le doy estos cojines, pero usted va a responder por el transporte. Entonces, y ese transporte entonces va a tener un costo siempre fijo de 8.000 pesos. Ahora, si Solos.com hace el negocio, venderá cada cojín a 2.229 pesos, es decir, que 2.229 pesos será al fin el precio de venta. Entonces aquí tenemos todas las variables. 2.229 será el precio de venta. 780, que es a lo que le dejan a ellos los cojines, será entonces el costo variable. Y 8.000 pesos, que es lo que les toca poner por el transporte. Véndanse 100 o véndanse 0 cojines, entonces eran los costos fijos, ¿cierto? Bueno, entonces habiendo identificado esas variables, empecemos el modelo costo-volumen-utilidad. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí yo ya se los tengo, digámoslo de alguna forma, prehecho. Entonces tenemos los ingresos, son 2.229 por cojín, como se los dije, 80 pesos, 780 de costo variable y 8.000 de costo fijo. Entonces aquí de una vez sabemos que el margen de contribución por cojín, vamos a ver cuánto es, sería 2.229 menos 780, o sea que cada cojín deja de ganancia o de margen de contribución 1.449 pesos. Entonces el ejercicio que nos dice que debemos calcular, vamos a hacer el estado de resultados variable para 0, 0 cojines, 1 cojín, 6 cojines, 10 cojines y 12 cojines. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer el estado de resultados. Entonces, por 0 cojines, ¿cuántos ingresos tendremos? 0. Costos variables vamos a tener 0, un margen de contribución de 0, pero sí vamos a tener costos fijos, porque acuérdense que esto no va a cambiar en el tiempo. Entonces, ¿cuánto va a ser la utilidad de operación? Pues va a ser igual al margen de contribución menos los costos fijos. Entonces, aquí ya sabemos que si vendemos 0 cojines, vamos a tener una utilidad, vamos a tener una pérdida de 8.000, ¿cierto? Porque no tenemos ni con qué cubrir los costos fijos. Vamos a ver si vendemos un cojín. Entonces, la venta por un cojín será
Un cojín vale 2.229, nos cuesta 780 pesos. El margen de contribución entonces será 1.449. Los costos variables, los costos fijos seguirán siendo lo mismo, o sea que sería nuestro margen de contribución menos los costos fijos. Entonces aquí ya tendríamos una pérdida de 6.551. Ahora miremos con 6 cojines, entonces sería 2.229 por 6 cojines, o sea que tendría unos ingresos de 13.374. ¿A cuánto ascenderían los costos variables? Serían 780 por 6 cojines. Ahora, nuestro margen de contribución si vendemos 6 cojines serían entonces 8.694. Nuestros costos fijos serían iguales, es decir, que aquí vamos a tener margen de contribución menos costos fijos. Perdón, aquí los puse negativos, por eso 600 no. Aquí ahorita más tarde, más adelante cuando calculemos el punto de equilibrio, vamos a ver algo en este estado de resultados que ahorita se los explico. Ahora calculemos por 10 cojines. Será esto entonces 2.229 por 10. Ingresos de 22.290. Los costos variables serían por 10 cojines de 7.800, o sea que tendríamos un margen de contribución de 14.490, mis costos fijos son iguales, la utilidad sería igual entonces al margen de contribución menos los costos fijos, aquí ya tendríamos una utilidad de 6.490 pesos, ya aquí después de en 10 cojines ya estamos dando utilidad, y miremos qué pasaría si vendemos 12 cojines. Entonces me va a decir, son 2.229 por 12 cojines, 26.748, los costos variables serían 780 por 12 cojines, mi margen de contribución sería los ingresos menos los costos variables, mis costos fijos son iguales, los mismos 8.000 del transporte, entonces mi utilidad si vendo 12 cojines sería de 9.388. Entonces, esto con respecto al primer numeral, que me pide que haga un estado de resultado variable con estas cantidades. Ahora, ¿qué más me pide el ejercicio? Entonces, este es nuestro numeral A del planteamiento. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Calcule la utilidad si se vendieran 3 cojines. Entonces, acá acuérdense que lo podemos resolver por el método de la ecuación, que es este, que acá les tengo ya les había puesto la fórmula, y entonces me pide que calcule la utilidad en 3 cojines. Yo acá ya se las tengo, digámoslo, se las tengo ya señalada cómo se haría. Entonces, precio de venta 2.229 por cantidad en unidades, por cuántas unidades tengo que averiguar mi utilidad, por 3, que las tengo acá, menos costos variables por unidad. Entonces acuérdense que los costos variables son, acá ellos les venden el cojín a 780. ¿Por cuántas unidades estoy investigando la utilidad? Por 3. Entonces acuerden que esta variable es la cantidad de unidades menos que los costos fijos, que serían 8.000 pesos. Entonces, al yo desarrollar esta fórmula, ¿cómo me quedaría? Entonces yo voy a decir que sería 2.229 por 3, ¿cierto? Cerraría paréntesis, menos 780 por 3. Cierro los dos paréntesis y le voy a restar 8.000. Entonces, ¿qué me acaba de decir el método de la ecuación? Que si yo vendo 3 cojines, no voy a tener una utilidad, miren que me da negativo, voy a tener una pérdida de 3.653 pesos. Entonces lo que me preguntaba el ejercicio en el literal B, ¿qué más me pide ese literal? Que calcule el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, y acá es donde les voy a hacer la precisión, ya lo miramos arriba, sino que hay una particularidad. Entonces aquí les tengo la fórmula, que sería los costos fijos son 8.000 pesos
Precio de venta unitario, los 2.229 pesos, si quieren, para que, menos los costos variables que son 780 pesos, para que lo tengan claro. Entonces vamos a ver, este es mi punto de equilibrio en unidades. ¿Cuánto sería el punto de equilibrio? Entonces vamos a mirar, eso va a ser igual a 8.000 y lo voy a dividir entre 2.229 menos 780. ¿Cierto? Entonces, miren, si ustedes se fijan, el punto de equilibrio en unidades es 5.52, ¿cierto? Pero es que, y acuérdense que estos son unidades. Entonces recuerden que yo no puedo vender 5.52 cojines, ¿cierto? Me toca redondear la cifra. ¿Y a cuánto entonces redondearía la cifra? Como es 5.5 por encima de 5, entonces ¿a cuánto me quedaría redondeada? A 6. O sea, es decir, entonces esto me quedaría, entonces serían 5.52 cojines. Yo no puedo vender 5.52 y queda aproximado a ¿cuánto? A 6 cojines. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, aquí arriba ya hallamos el punto de equilibrio, son 6 cojines. ¿Por qué se presenta esta diferencia en la utilidad de operación? Acuérdense que para que sea mi punto de equilibrio, esto tendría que haber dado 0 acá, porque la utilidad, en el punto de equilibrio no hay ni utilidad ni pérdida. Pero ¿qué pasa? Como nosotros ajustamos de 5.52 a 6, nos da esta diferencia. Por aproximación nos da esta diferencia y esa es la razón de que no de 0. Pero entonces mi punto de equilibrio sigue siendo 6 cojines. ¿Qué representan? Miren que aquí lo aproximé a 6 cojines, o sea que lo aproximé 48 centavos. ¿Qué representan esos 48 centavos que yo aproximé? Estos 694 pesos que se ven reflejados en la utilidad de operación, porque si ustedes se fijan, yo lo aproximé hacia arriba. Si lo hubiera aproximado hacia abajo, entonces muy seguramente no sería utilidad en operación, sino pérdida, ¿cierto? Pero como lo aproximé 48 centavos hacia arriba, entonces me da una utilidad de 600 pesos, pero en realidad es por eso, muchachos, pero el punto de equilibrio sigue siendo 6. Bueno. Ahora me pide que lo calcule en dinero. ¿A cuánto equivaldrían esos 6 cojines en dinero? Acuérdense que entonces hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces sería hacer esta operación, que sería 8.000, lo voy a dividir entre 1 menos 780 dividido 2.229, que es el precio de venta. Cierro y cierro. Entonces eso me va a dar 12.306. Miren que el punto de equilibrio son 12.306. Vamos a mirar acá. Miren la diferencia, 13.374. ¿Por qué? Precisamente por los 694 y por las aproximaciones, ¿verdad? Entonces, a ver yo una cosa, 12.306 más 694, que fue lo que aproximé. Sí, me da más o menos el valor. Entonces yo les decía, a veces cuando hago con esta fórmula me queda demasiado exacto, ¿cierto? Y está bien, pero si yo la hago con esta que les había dicho, que es coger los 6 cojines y multiplicarlos por el precio de venta de cada uno, cada cojín vale 2.229, así hallaría también el precio, el punto de equilibrio en pesos, a ver cuánto me va a dar, son 6 por 2.229. Miren que ahí sí me dio exacto los ingresos del punto de equilibrio en 6, porque como estoy cogiendo acá 6 cojines, no estoy diciendo 5.52, como si pasa en esta ecuación de aquí arriba el Excel cuando yo opero acá sí coge 5.52, por eso me da por debajo, pero yo aquí digo, no, mi punto de equilibrio son los 6 cojines y los multiplico por el precio de venta, me da exacto lo que me dio en el estado de resultado variable, ¿cierto? Pero entonces quiero que quede claro que la diferencia es por las aproximaciones, inclusive les puse cuadritos para explicarles por qué. Listo. Ok, ¿qué más hay en ese planteamiento? Ya calculamos la utilidad, el punto de equilibrio en unidades y pesos y me toca entonces el método gráfico. Yo acá les tengo
Mi método gráfico pues está desarmado, pero pues ya lo tengo planteado, porque si lo hago con ustedes pues me va a demorar mucho. Pero entonces vamos a iniciar con el punto de equilibrio. Entonces acuérdense, la línea, lo primero que vamos a graficar es los costos variables, ¿cierto? Que son la línea que va horizontalmente porque no va a cambiar en el tiempo. Entonces mis costos variables van a estar por acá. Acuérdense que mis costos variables son 8.000, ¿cierto? Entonces mis costos variables van a estar en esta recta, 8.000, ¿ok? ¿Qué más tengo yo? Lo que seguiría sería, vamos a graficar nuestro punto de equilibrio. Entonces, acordémonos que nuestro punto de equilibrio son 6 unidades y en ingresos son 13.374. Nos toca más o menos acá. Entonces vamos a ver lo primero. Entonces serían 6 unidades acá. Aquí tengo 6 unidades. Y me dice que son 13.000 pesos, 13.374. Entonces acá tenemos entre 12 y 14. Entonces sería más o menos, 13 sería por acá, en la mitad de los dos. Y un poquito más alto, me quedaría más o menos por acá el punto de equilibrio, algo así. Entonces aquí sería más o menos donde señalo el rojo los 13.374 y aquí abajo estarían unidades que son 6 unidades vendidas, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos nosotros nuestro punto de equilibrio. Entonces aquí sería nuestro punto de equilibrio. Acordémonos, ¿qué más debo graficar? ¿Qué más debo graficar? Las ventas que siempre me van a empezar a pasar desde el eje, desde cero, y me deben pasar por mi punto de equilibrio. Aquí me están pasando por mi punto de equilibrio y mis costos variables que arrancarán en la línea de costos fijos, ¿cierto? Acá son mis costos variables y también deben pasar por mi punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, entonces acuérdense, esta es la de ingresos, la línea de ingresos, y esta será entonces la de costos variables, ¿cierto? Entonces vamos a ponerles sus correspondientes letreritos, costos fijos. A ver, yo corro esto por acá. Entonces los costos variables serán los que son azulitos. Vamos a voltear un poquito esto para que le quede. Estos serían nuestros costos variables. Se me movió. Listo. Y nuestros ingresos por ventas, pues serían esta raya fucsia que está acá. Nuestros ingresos por ventas, voy hasta ponerla un poquito más pequeña. Lo mismo que los costos variables, para que se vea más clara. Voy a voltearla un poquito, listo. Inclusive le voy a quitar sin contorno a esto. ¿Saben? Me preguntan mucho cómo hago estos gráficos. Chicos, estos son puras autoformas de Excel, puros cuadritos que tiene Excel. De estas de insertar acá en ilustraciones formas, son puras formas de estas. No hay nada más pues como más curioso ahí, no. A ver, cuadremos este punto de equilibrio acá. No me deja coger ok, listo. Vamos entonces, acordémonos lo que hacíamos en el otro gráfico. Entonces tenemos que hallar dentro del plano cartesiano la zona de pérdidas y la zona de ganancias. ¿Se acuerdan lo que nos decía? Lo que yo les decía, cuando las ventas, la línea de ventas, que es esta fucsia, está por encima de los costos variables, que es la azul, entonces en esa intersección hallaríamos la zona de ganancia. Entonces ustedes se fijan, esta es la de ventas, está por encima del azul, si se fijan acá, que son los costos variables. Entonces para esta zona, precisamente, tendríamos, para esta partecita de acá, tendríamos entonces la zona de ganancias, ¿cierto? Esta sería entonces la zona de ganancias, porque acuérdense que acá, en esta parte, las ventas superan los costos variables. Acuérdense que estos son los costos variables, para que nos queden claros, estos son los costos variables.
Fíjense que lo daña, ¿cierto? Entonces, aquí habría zona de ganancia. ¿Por qué? Costos variables por debajo de las ventas. Ahora, fíjense acá después, debajo del punto de equilibrio en este plano. Fíjense, estas son las ventas y estos son los costos variables. O sea que todo esto, inclusive, es la zona de pérdida. Entonces, esa intersección que está aquí, la gráfica un poquito más hacia acá, esa intersección que está acá, entonces será la que nosotros llamamos la zona de pérdida, ¿cierto? Quedó muy amplia acá, ok. Un poquito la vuelta, perfecto. Entonces acá me voy a traer, ¿y esta qué será? Me toca traerla adelante. La está trayendo adelante. Traer al frente, exacto. Entonces, esta sería nuestra zona de pérdida. Porque está por debajo de la parte del punto de equilibrio, porque acá las ventas son inferiores al costo variable. Entonces es como cuando uno vende, muchachos, es como si ellos vendieran esta parte de pérdida acá, es como si ellos vendieran, les vendieran los cojines a 780, ellos los vendieran a 700, ¿cierto? Entonces ahí pasaría que los costos variables están por encima de los ingresos por venta, ¿cierto? Porque en vez de conseguir margen de contribución, lo que están consiguiendo es una utilidad negativa. Entonces desde arriba se vería, pero este es entonces el gráfico que tenemos de este primer punto, que es el modelo de costo, volumen, utilidad, con lo que nos pide. Este sería entonces, chicos, la primera parte del ejercicio. Ok, chicos, entonces empecemos con el segundo punto del taller, que es la utilidad en operación fijada como meta. En este punto están incluidos los numerales que no habíamos tratado. Entonces, tenemos 5 numerales acá, 4 numerales para resolver. El primer numeral que nos pide es que digamos cuántas unidades hay que vender para obtener 6.490 de utilidad en operación, ¿cierto? Eso lo habíamos tratado en el otro ejercicio. Yo acá les tengo, acá también tienen la fórmula y acá les tengo planteada cómo quedaría esta fórmula, ¿cierto? Entonces, acuérdense que cuando me pide utilidad en operación fijada como meta, me da la utilidad, ¿cierto? Tengo esta variable utilidad en operación. Entonces, en este caso, ¿cuál es esa variable? Ellos me dicen que les diga cuántos cojines tengo que vender para que me queden libres 6.490 pesos, ¿cierto? Entonces, aquí se las tengo planteadas. Entonces, la utilidad en operación, esta variable la tengo, que son 6.490. Precio de venta 2.229 por cantidades en unidades vendidas, que es lo que no tengo disponible, ¿cierto? Lo que no sé y lo que voy a averiguar. Yo aquí puse Q y la Q pues equivale a la misma X, ¿cierto? De pronto, para que no quedara tan igual como con los por, puse la Q, pero la Q es la misma variable X. Menos costo variable por unidad 780 por la cantidad de unidades vendidas, lo que no conocemos, o sea, por Q, que sería lo mismo que por X, ¿cierto? Menos los costos fijos, que serían los 8.000, ¿cierto? Entonces aquí está planteada la ecuación. Entonces vamos a resolverla. Ustedes saben que hay pues varias formas de resolverla. Yo ya les hice una, vamos a hacer esta. Entonces vamos a coger de una vez. Esta es un poquito más resumida que la otra, pero ya ustedes la hacen pues como la entiendan. Entonces acuérdense que yo tengo, lo primero que hago es juntar términos comunes, ¿cierto? O una parte de la ecuación que se pueda resumir. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Acuérdense que 2.229 queda inmediatamente 2.229x menos 780x, o sea que estos dos términos son comunes. Es decir, que me va a permitir a mí de una vez operar, es decir, restarlo, ¿cierto? Como términos comunes. Entonces, ¿cuánto daría? Sería igual 2.229 menos 780 de x, lo que me da 1.449. Yo le voy quitando la forma para poder ir escribiendo, listo. 1.500 me da 1.449
¿de qué? De X, porque acuérdense, o de Q, como quieran, como les quede más fácil. Acuérdense que la Q es la misma X, ¿cierto? ¿Y qué más va a pasar? Y vamos a pasar, miren que estoy en esta parte, ¿cierto? Estoy resolviendo lo que está entre corchetes, entonces eso es que ya resolví estos dos, ¿qué me queda? Menos, vamos a insertarle una forma para que ustedes sepan de dónde saco las cosas, entonces le voy a insertar esta forma, que es un menos para que me entiendan, así como están los otros. ¿Menos qué? Menos, acuérdense que es esta parte de la fórmula, resolví estos paréntesis, me queda menos que menos 8.000, ¿cierto? Menos los 8.000 que son los costos fijos. Entonces aquí me queda. ¿Y qué me queda al otro lado? Como ya pasé esto acá, ¿qué me queda al otro lado? Igual a qué? A 6.490, ¿cierto? Que sería esta parte. Ahora, vamos a empezar. Entonces, aquí sería... ¿qué me quedaría acá? Me quedaría entonces 1.400, ya vamos a empezar a juntar términos iguales, me quedaría 1.449 de X, que me quedaría acá, ¿cierto? Esto está en 14, esto está en 12, pongámoslo en 14. 1.449 de X, que es, ok, espérenme, les pongo acá, que esto es también dinero, para que no se confundan. Esto también es dinero para que no se confundan, 1.449 de X, ¿cierto? Igual a que entonces tenemos los 6.490 que están a este lado, ¿cierto? ¿Y qué vamos a pasar? Pasamos estos 8.000 que están restando aquí, entonces van a pasar a sumar acá, entonces más 8.000, ¿cierto? Más 8.000, vamos a centrar esto. Esperen para que me permita ver. Estos son 6.400, también son valores para que no se me confundan, 6.490. Entonces, yo corro este para acá porque me lo puedan ver. Vamos a abrir acá. Entonces, quedaría este que estaba acá restando, entonces yo lo paso acá a sumar, ¿cierto? Entonces, aquí que quedaría, ya de una vez reemplazando, entonces quedaría 6.490 más 8.000 pesos me va a dar 6.490 más 8.000 me va a dar 14.490 y este 1.449 que está multiplicando aquí la X me va a pasar a dividir, o sea que sería dividido 1.449. Así que la X, o sea el número de cojines que tengo que vender para que me quede una utilidad de 6.490 sería entonces la división de 14.490 dividido 1.449. O sea, y estos no son pesos porque estos son cojines, ¿cierto? Entonces, sé que para que me queden 6.490 pesos disponibles de utilidad en operación, yo debo vender 10 ¿qué? 10 cojines. Ok, entonces ya tenemos ese punto. Listo. ¿Qué más nos... ¿cómo hacemos la prueba? Miremos a ver. Entonces sabemos que cada cojín nos vale 2.229, que los costos variables son 780. Tenemos un margen de contribución por cojín de 1.449, unos costos fijos de 8.000. Entonces vamos a mirar, vamos a probar que si yo vendo 10 cojines, me quedan 6.490 de utilidad en operación. Entonces digamos, entonces me dice que si vendo 10 cojines, ¿cuánto me queda, cierto? Vamos a mirar a ver qué pasa si me da. Entonces, 2.229 por 10. Entonces me dan unos ingresos de 22.290. Los costos variables serían 7.780 por 10, ¿cierto? 7.800. Ahora, margen de contribución aquí, ¿cuánto sería? Los ingresos menos los costos variables, o sea que me quedaría un margen de contribución de 14.490, ¿cierto? Ok. Los costos fijos, ¿cuántos son? Los mismos 8.000.
8.000, pongámoslo acá en rojito para que sepamos qué es lo que sale. ¿Cuánto me queda en utilidad en operación? Entonces sería el margen de contribución menos los costos fijos. Entonces, si ustedes se fijan, la utilidad que me queda en operación son 6.490, es decir, que compruebo que si yo vendo 10 cojines, me quedan 6.490 pesos de utilidad, ¿cierto? Entonces, eso con respecto al punto 1. Ahora, me pide que calcule los ingresos necesarios para obtener una utilidad de 6.490. Entonces, ya sabemos cuántos son mis ingresos necesarios. Son 22.290, ¿cierto? Lo que tengo yo que vender, me tienen que ingresar 22.000 para que me queden 6.490, pero hagámoslo con la fórmula, ¿cierto? Que esto sirve para comprobar las fórmulas. Entonces acá yo les tengo las fórmulas como se los tenía en el otro, y a qué va a ser igual a esto. Entonces sería igual costos fijos, los costos fijos entonces serían 8.000, ¿cierto? Más utilidad en operación deseada. Miren, acá está costos fijos más utilidad en operación deseada. ¿Cuánto deseo en operación? 6.490, ¿cierto? Eso es lo que deseo ganar como en utilidad de operación. Y me está preguntando el margen de contribución por unidad en porcentaje, ¿cierto? Pero no lo hemos calculado. No hemos calculado el margen de contribución en porcentaje. ¿Cómo es que calculamos el margen de contribución en porcentaje? Lo habíamos hecho. Para este caso particular, ustedes lo hayan o más tardecito, aquí en esta parte lo volvemos a hallar. Acuérdense que simplemente sería, pero pues acá lo volvemos en la que sigue sería igual a 2.229, perdón, se me olvidó la fórmula. Así, al margen de contribución por unidad, que ya lo calculamos, que lo tenemos por acá, ¿cierto? Y lo vamos a dividir el precio de venta, y el precio de venta es 2.229, ¿cierto? Es decir, que mi margen de contribución en porcentaje sería igual a ¿cuánto? Aquí me dio al 65%, ¿cierto? Eso lo calculamos más adelante, pero para que lo sepan. Entonces, ¿qué me dice? El margen de contribución en porcentaje de mi ejercicio es del 65%. Entonces, ¿cuántos son los ingresos necesarios para yo obtener una utilidad de 6.490? Operemos, entonces sería igual a tener 8.000 más 6.490 y lo voy a dividir entre 0.65 o 65%, lo que es lo mismo, como ustedes quieran, 65%, y nos va a dar 22.292. Si ustedes se fijan, 22.290, la diferencia entre este y este son 2 pesos, pero ¿por qué se dan esos pesos? Precisamente por las aproximaciones que tiene Excel, que tienen las calculadoras, pero definitivamente son 2 pesos, no tiene pues mayor incidencia, ¿cierto? Entonces, esto es lo que necesito, 22.292. Entonces, para yo tener una utilidad de 6.490, tengo que tener unos ingresos de 22.292, y aquí lo comprobamos, 22.290, ¿cierto? Bueno, aquí va la parte que no había hecho en los otros ejercicios. Entonces, ¿cuál es esta primera parte? Yo acá les puse la fórmula, igual está también, la fórmula también está en las diapositivas, pero bueno, acá se las puse. Entonces, ¿qué me dice? Lo primero, esta fórmula es cómo calcular la utilidad cuando tengo que dar una comisión a los vendedores, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el planteamiento? Me dice, si la empresa vende 28 cojines y da una comisión del 6% a sus vendedoras, ¿cuánta es la utilidad disponible? Es decir, ¿cuánto le queda si vende 28 cojines teniendo en cuenta la comisión, ¿cierto? Entonces, miremos la ecuación. Entonces, vamos a empezar nombrémosla, ay, se me fue la palabra. Vamos a mirar cómo queda planteada. Entonces, lo primero, precio de venta de X, entonces son 2.229. ¿Cuál es la X? Acuérdense que el X, la cantidad, y me está preguntando por 28 cojines. Quedaría por 28, ¿cierto? ¿Qué más me dice vamos a insertar este corchete acá.
yo poder insertar este corchete. ¿Qué me dice la fórmula? Entonces, que el costo variable, ¿cuál es el costo variable? Va a ser igual a 780, ¿cierto? 700, ¿y cuál es la X? Pues la X es la cantidad y van a seguir siendo 28, ¿cierto? Ok, ¿más cuánto? Más los costos fijos, que son ¿cuánto? 8.000, ¿cierto? Esos son los costos fijos, que es lo que pertenece al transporte, 8.000. Entonces ahí sí, vamos a cerrar nuestro corchete. Ahora, ¿menos qué? Vamos, es que me gusta trabajar con los corchetes porque queda súper claro. Entonces, ¿menos qué? Entonces, precio de venta, otra vez, 2.229 por la X, que ¿qué cantidad es? 28 cojines. Ya sabemos que X es la cantidad por... ¿Cuánto es la comisión que le debo pagar a las empleadas? Pues les voy a tener que reconocer el 6, o a los empleados el 6% de comisión. Entonces así cerraríamos el planteamiento de nuestra fórmula, ¿cierto? Okay. Entonces así quedaría planteada nuestra operación. Entonces vamos a empezar a desarrollarla. Entonces vamos a decir, empecemos a hacer cálculos acá. Entonces lo primero que voy a decir es esta primera parte, es decir, lo que está por fuera, esta primera, entonces ¿qué sería igual? Sería igual a 2.229 por 28, ¿cierto? Que es esta primera parte. Yo le voy quitando, muchachos, la fórmula para poder seguirlas haciendo y ustedes me entienden. Entonces esto me dio 62.412, ¿cierto? Entonces ya hice la que está por fuera, menos lo que está entre corchetes, entonces sería 780, yo ya las tengo, vamos a hacer acá, entonces vamos a resolver lo que está en estos corchetes, entonces sería 780 por 28, eso me da, si yo cojo y calculo acá 780 por 28, eso me da, o sea que esta operacioncita aquí me va a dar 21.840, ¿cierto? 21.840 más 8.000, eso me quedaría resuelto entonces casi todo este corchete, menos que vamos a resolver este último corchete que está acá, vamos a ver hasta dónde, acá, este corchete, entonces que me va a dar igual, ya la hice, 2.229 por 28 me dio como está al principio, me va a dar 62.412, ¿cierto? Esta operación que acá, esta operación, da 62.412 por el 6%, ¿cierto? Entonces ya voy voy resolviendo la ecuación, vamos a mirar qué más podemos hacer. Entonces nos quedaría, ok, entonces vamos a mirar. Ahora, vamos a resolver esta acá. ¿Qué nos quedaría? Entonces quedaría 62.412 menos, ahora resolvamos este corchete, sería 21.840 más 8.000. ¿Eso cuánto nos da? Nos va a dar, ¿eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 29.840, ¿cierto? Entonces, acuérdense que estoy acá, entonces son 60 menos y resuelvo lo que hay entre corchetes, ¿cierto? Entonces eso me da menos 29.840. Y eso va a ser menos, entonces vamos a resolver lo que hay en este corchete. Entonces vamos a resolverlo aparte. Entonces, resolver este corchete sería decir que son 62.412 y la comisión que esta es esta operación de acá. Entonces no se las quiero hacer de corrido para que sepan de dónde sale cada cosa. Entonces este corchete me daría 3.744,72, lo aproximamos. Y eso me daría 3.745. Queda aproximado superior porque es 0.7, ¿cierto? Así me quedaría planteada la operación. Ahora sí resolvamos. Entonces esto nos daría igual. Ahí sí la podemos hacer de corrido. 62.412 menos 29.840 menos 3.745, que es lo que está arriba. Entonces me da que la utilidad en operación
de 28 cojines, si yo le pago a mis vendedores, a mis empleados, una comisión del 6%, es de 28.827. Eso me va a quedar a mí en utilidad en operación, como les dije, si vendo 28 cojines y adicional le pago a mis vendedoras el 6% de utilidad, ¿cierto? Ahora, bueno, entonces nos queda la parte de la utilidad en operación con pago de impuestos, que ¿qué me quiere decir? Si yo tengo, acuérdense, si yo tengo que pagar impuestos y yo quiero una utilidad de tanto, entonces ¿cuántos cojines tengo que vender? Que es el caso particular de este ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es TDX? Aquí les tengo la fórmula de la utilidad en operaciones y les tengo. Y esta es 100% menos TX. ¿Qué es TX? En inglés es tax. ¿Y qué es tax? Es el porcentaje de impuestos vigente, ¿cierto? En el caso, en este momento para este año sería entonces 32%. No les pongo 32 porque puede pasar que para otro año sea el 33, entonces ustedes se confundan. Pero el TX quiere decir la tasa de impuestos vigente, ¿cierto? Entonces arranquemos. La empresa quiere tener una utilidad de 49.960 después de pagados los impuestos y me pregunta, me dice que tengo en cuenta que la tasa de impuesto de renta es del 32%. ¿Cuántos cojines debe vender? Entonces lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, ¿qué me dice? Me va a decir, entonces lo primero, utilidad en operación, ¿cuánto quiero yo? 49.960, ¿cierto? Y lo voy a dividir en ¿cuánto? Será, entonces igual al 100% menos ¿cuál es el TDX? Pues va a ser la tasa que está vigente, que es el 32%, ¿cierto? Y voy a tener, entonces vamos a ver cómo me queda esta ecuación, que es esta parte, ¿cierto? Esta parte yo la paso para acá para ir reemplazando para que se vayan fijando. Entonces, ¿cuál es el precio de venta? Acuérdense, el precio de venta será 2.229 de X. ¿Por qué? Porque es la cantidad que no conocemos, ¿cierto? El costo variable, ¿qué sería? Serían los 7.80 que me vale cada cojín, de X, que es la cantidad que no conocemos, más ¿cuánto? ¿Cuáles son los costos variables? Acuérdense que son 8.000, ¿cierto? Listo. Así nos queda nombrado ahora. Resolvamos esto, entonces sería 49.960. Lo vamos a dividir entre ¿cuánto? 100 menos 32 me da 68% o 0.68, que es lo mismo, ¿cierto? Y vamos a sacar esto de paréntesis. Mucho ojo como lo voy a sacar. Miren que entonces, acuérdense. Entonces, ¿qué va a ser igual? Entonces, va a ser igual a 2.229 de X, ¿cierto? Que va a restar menos esta parte. 780 de X, ¿cierto? Entonces, menos 780 de X. Ojo con lo que les voy a explicar. Entonces, ¿qué seguiría? Seguiría más 8.000, pero miren que yo estoy sacando de paréntesis, ¿cierto? Entonces, fíjense que antes de este paréntesis de 780 está el menos, ¿cierto? Miren que está el menos. Entonces, yo no podría decir que aquí va más, ¿cierto? Porque este menos está presidiendo el paréntesis. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplicar signo. Entonces, aquí queda menos. Menos por más da menos. Entonces, quedaría menos 8.000. Ahora, la otra lógica, muchachos, es que, ¿qué es esta fórmula? Simplemente es decir, ¿qué es esta fórmula? Simplemente es decir, que son esta parte que son los ingresos. ¿A qué va a ser igual la utilidad en operación? Pues va a ser igual a los ingresos menos costos variables y costos fijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en este paréntesis? Dentro de este paréntesis yo sumo los costos variables y los costos fijos y luego se los resto a los ingresos. Al yo sacarlo del paréntesis, no podría decir entonces acá me quedaría, si yo le pongo más, no estaría sacándole los costos fijos a la utilidad, sino que no se los estaría disminuyendo, sino que se los estaría sumando, ¿cierto? Entonces, por eso también es que queda menos. Entonces, ustedes resuelven acá el corchete menos 780, menos por más da menos, y les queda 8.000, ¿cierto? Esa es la gran razón por la que cambia este signo. Tienen que tener mucho cuidado porque si no se les daña la fórmula. Ok. Entonces, ¿qué quedaría esto? Vamos a operar esto, serían 49.960 dividido 68% o 0.68, como les parezca, ¿cierto? Entonces eso les daría 73.471, ¿cierto?
le quito las fórmulas para que me deje ponerles. Entonces eso da 73.471, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a resolver, bueno, aquí esta me queda igual para que me entiendan, ¿cierto? No voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a juntar factores comunes, ¿cierto? Entonces, aquí que me quedaría el mismo 73.471. ¿Qué voy a hacer? Factores comunes. ¿Qué factor común hay al otro lado que no tenga X? Pues va a ser los 8.000, ¿cierto? Los 8.000 no tienen X, entonces yo los voy a pasar para este lado. Entonces va a ser 73.471 más ¿cuánto? 8.000, porque más allá está restando, va a pasar aquí a sumar, ¿cierto? Por despeje de ecuación es así, aquí está restando, aquí va a pasar a sumar, ¿cierto? Y voy a operar también, entonces, lo que me queda a este lado de factores comunes, que serían estos dos, ¿verdad? Estos dos, que son los que me quedan con dx, factor común. Entonces me daría 2.229 de x menos 780 de x, ¿cierto? Entonces eso me da 1.449 de x, que son los factores comunes. Entonces me daría 1.449 de x. ¿Y qué es lo que voy a despejar? Pues la X, que es la cantidad de cojines que necesito saber para que me quede esta utilidad libre de impuestos. Listo. Entonces, ¿qué hago acá? Vamos a resolver esta operación. Entonces, aquí sería 73.471 más 8.000, ¿cierto? Esto me da 81.471. Y lo voy a dividir en cuánto. Entonces, este que está aquí multiplicando, de una vez lo paso, este que está aquí multiplicando lo voy a pasar acá a dividir, ¿cierto? 449. Entonces, aquí quedaría la x sería igual a ¿qué? Sería igual a tener 81 dividido 1449. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Me quedan 56 puntos. Entonces, yo tengo que vender 56.23 cojines para que después de impuestos a mí me queden 49.960, ¿cierto? Aquí me quedo, listo, pero entonces hemos dicho que yo no puedo vender 56.23 cojines, entonces ¿cuánto va a tener que vender? 56 cojines. ¿Y por qué lo aproximo hacia abajo? Pues porque es 56.2 y cuando está por debajo de 5 lo aproximo hacia el número exactamente abajo. Entonces, ¿cuánto voy a tener que vender yo para obtener después de impuestos 49.960? Pues voy a tener que vender 56 cojines. Hagamos la prueba. Vamos a mirar. Entonces, valor por unidad, cada cojín lo vendo 2.229. El costo variable son 788 por cojín. El margen de contribución son 1.449 para un cojín, mis costos fijos van a ser 8.000. Entonces vamos a mirar, me dice que para que me quede esta utilidad de 49.960 después de impuestos debo vender 56 cojines. Entonces, ¿cuántos cojines debo vender? 56 cojines. 56 cojines. Listo. Entonces, vamos a hacer la operación a ver si nos da. Entonces vamos a mirar. 2.229 por 56. Entonces me quedan unos ingresos de 124.824. Los costos variables serían 780 por 56 cojines. Mis costos variables serían 4.043.680. El margen de contribución por 56 cojines es de 81.144. Mis costos fijos sigue siendo 8.000. O sea que la utilidad que obtengo en operación es de 73.144 y a esto, que es la parte que hicimos, le debo sacar el 32% de impuestos que debo pagarle al Estado. Entonces voy a multiplicar, voy a coger utilidad en operación y lo multiplico por el 32% que es la tasa de impuestos. Me toca pagar 23.406 de impuestos. Entonces vamos a ver cuánto me queda. Mi utilidad neta sería utilidad en operación menos los impuestos. Entonces, miren.
Entonces me queda una utilidad neta 49,738. ¿Y cuánto era la utilidad deseada? 49,960, ¿cierto? Entonces aquí me da una diferencia de 22 pesos. ¿Pero por qué me da una diferencia de 22 pesos? Muchachos, por esta aproximación. Porque yo cogí y bajé de 56,23 a 56 cojines. Entonces lo que me da de menos acá, que son 222 pesos, es lo que equivale a estos 23 centavos que tiré hacia abajo. Pero si ustedes se fijan, es aproximadamente 49,960, o sea que nuestra prueba es positivo, o sea que es verdad que si yo vendo 56 cojines después de pagar impuestos me quedan 49,960. Chicos, entonces pasemos al siguiente punto. Bueno, entonces el tercer punto, según el planteamiento, nos pide que hagamos todo el tema del margen de contribución, ¿cierto? Aunque ya adelantamos un poquito ahorita, no sobra volverlo a hacer. Entonces vamos a mirar qué me pide. Que calcule la utilidad en operación si se venden 13 y 12 cojines. Que haga el margen de contribución si se venden 13 y 12 cojines. Y que calcule el margen de contribución en pesos y en porcentajes a partir del margen de contribución en porcentaje. Entonces vamos a mirar, primero lo que vamos a hacer es hacer este estado de resultados variables para poder que comprobemos pues todos los resultados que nos dan. Entonces lo primero que nos piden, nos van a pedir es que cuánto es el margen de contribución si vendemos 3 cojines o 12 cojines, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esta primera parte. Entonces, los ingresos a cómo serían, entonces acuérdense, son 2.229 que vale cada cojín por 3 cojines, ¿cierto? Son 6.687, aquí les voy a precisar, entonces sería 2.229 por cojín, ¿cierto? Por cojín por 3 cojines, ¿cierto? Sería la operación que acabé de hacer, ¿cierto? El costo de adquisición, es decir, nuestros costos variables serían ¿cuánto? Entonces serían 780 por 3 cojines, ¿cierto? Entonces esto me daría, ok, en los costos de adquisición en los costos de adquisición vamos a juntar los dos, los variables y los fijos. Entonces aquí sería, en los variables sería 780 por 3 cojines, ¿cierto? Son 2.340. Entonces esto, ¿de dónde saqué este valor? Va a ser igual a los 780 por cojín por los 3 cojines, ¿cierto? ¿Cuántos son los costos fijos? Los costos fijos son 8.000, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánta utilidad en operación obtuve. Entonces vamos a decir que vamos a decir que son los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos, ¿cierto? Entonces me da que si yo vendo 3 cojines, mi utilidad en operación va a ser más bien una pérdida en operación de 3.653, ¿cierto? Eso es lo que acabé de hallar. Ahora miremos por 12 cojines cuánto será. Entonces será 2.229 por 12 cojines, ¿cierto? Entonces aquí quedaría por 12 cojines, que fue donde sacamos ese valor. Vamos a calcular nuestros costos de adquisición, que serían entonces 780 por 12 cojines, 9.360. Entonces acá ponemos esto, que es de donde lo sacamos, por 12 cojines. Los costos fijos serán iguales, 8.000. Entonces vamos a decir que nuestra utilidad en operación, si vendo 12 cojines, será igual a los ingresos menos los costos variables menos los costos fijos. O sea que voy a tener una utilidad en operación de 9.388 pesos. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a ver si sí es cierto. Acá lo vamos a calcular con la fórmula de margen de contribución, que son ingresos totales menos costos variables totales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería esto? Sería ingresos totales por vender 3 cojines. Aquí los calculamos, ¿cierto? O sea que mis ingresos totales por vender 3 cojines son 6.687 pesos, que los calculamos acá arriba. Mírenlos acá, ¿cierto? Menos los costos variables totales. ¿Cuántos fueron mis costos variables totales? Mírenlos acá. Ya los hicimos arriba.
Entonces serían igual a, eso sería igual a tener 6.000, que ya lo puse, 687, menos los costos variables, que son 2.340, ¿cierto? Okay. ¿Y esto cuánto me da? Vamos a hacerlo por acá. 6.687 menos 2.340 me va a dar 4.347, o sea que por fórmula y por este balance me va a dar igual. Entonces, ¿cuál es el margen de contribución? Ay, se me olvidó. Van a ser 6.687 menos 2.340. Entonces, mi margen de contribución es igual a 4.347. 4.347, ¿cierto? Ojo muchachos, esto es lo que les he repetido tanto. Miren que estoy hallando es margen de contribución, no utilidad en operación. Por eso aquí este valor no lo vemos en este estado de resultados, porque simplemente acá no calculamos margen de contribución, para eso lo estoy haciendo acá. Esto lo que encontré fue la utilidad en operación, no el margen de contribución. Acuérdense que el margen de contribución sería igual a los ingresos menos los costos variables, que es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Y esos 4.347 sería lo que me sobre para cubrir los costos fijos y lo que me quede de utilidad, por eso aquí me da pérdida, ¿cierto? Vamos a hacer el margen de contribución por 12 cojines, que lo tenemos acá. Entonces, ingresos netos, ¿a cuántos son? Los ingresos netos, fíjense que son 26.748. 26.748 menos los costos variables. ¿Y cuántos son los costos variables? 9.360 que están acá. 9.360. Entonces, ¿cuál es nuestro margen de contribución? Hagámoslo a un ladito, no sé cuánto da, 26.748 menos 9.360. Entonces nos da 17.388. Acuérdense que yo se los hago acá para que ustedes sepan de dónde salió cada cosa. Ustedes lo pueden hacer directamente sin necesidad de hacer todas estas operaciones. O sea, ustedes pueden hacer directamente la fórmula, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos pide en el punto. Entonces ya hicimos la utilidad en operación si se venden 3 y 12 cojines, que fue esta. Esta es la utilidad en operación, ¿cierto? Es lo que nos pide el primer punto. Luego nos pide margen de contribución si se venden 3 y 12 cojines. Eso es lo que acabamos de hacer, 3 y 12 cojines, ¿cierto? ¿Qué más me pide? Margen de contribución unitario en pesos y en porcentajes. Ok, entonces, me está pidiendo el margen de contribución en pesos si vendo, que me pide el margen de contribución unitario. Entonces, acuérdense que el margen de contribución unitario es el precio de venta por unidad, que sería entonces, el precio de venta por unidad sería entonces, acuérdense, sería 2.229 menos el costo variable por unidad, que sería igual a 780, y esto ya lo hemos calculado varias veces. Esta operación nos dice que el costo, que el margen de contribución unitario, es decir, que cada cojín nos deja libres 1.449 pesos. Este margen sí lo hemos calculado varias veces. Ahora, ¿qué más me pide? ¿Qué más me pide? Que calcule el margen de contribución en porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí yo les tengo la fórmula. Entonces, ¿qué diríamos? Que lo hicimos anteriormente, diríamos. Margen de contribución por unidad, ya lo calculamos acá, 1.449, es decir, cada cojín me deja 1.449. Y lo voy a dividir en cuánto, en el precio de venta. ¿Y cuál es mi precio de venta? Yo vendo cada cojín a 2.229 pesos. Es decir, que el margen de contribución en porcentaje, o sea que esos 1.449 equivalen a cuánto, cojo y divido esto en esto, o sea que el margen de contribución que me deja cada cojín, esto está en números, lo paso a porcentaje, es del 65%, que ya lo habíamos usado por aquí en una fórmula que lo habíamos calculado, es del 65%, listo. Ahora, me dice, calcule el margen de contribución a partir del margen de contribución en porcentaje, o sea, que no use. ¿Qué quiere decir esto? Que calcule el margen de contribución de los 12 cojines, pero teniendo en cuenta el porcentaje. Nosotros acá ya lo calculamos. Vamos a mirarlo acá, ¿cuánto es? Margen de contribución, vamos a ver si nos da. Entonces, miremos a ver.
margen de contribución en porcentaje por ingreso. Listo, entonces, ¿en porcentaje cuánto sería? En porcentaje sería 65%, ¿cierto? 65% es lo que nos dio. Por los ingresos, ¿cuántos ingresos tengo yo al vender 12 cojines? Yo ya lo había hecho por acá. Miren que los ingresos que tengo al vender 12 cojines son 26.748. Vamos a mirar. Entonces aquí sería por los ingresos, que serían por los 12 cojines, serían 26.748. Estoy bien. A ver si sí. Ok. Listo, vamos a ver cuánto nos da esto. Hagámoslo por aquí a un ladito. Sería el 65% por 26.748. Esto me da 17.000. Me va a dar 17.386. Vamos a ver si nosotros calculamos el margen de contribución por acá si hacíamos 12 cojines. Mire, aquí lo calculamos ya. Margen de contribución. Este es a partir de los ingresos totales menos los costos variables totales. Esta fórmula es igual a esta. Son exactamente iguales. Lo que pasa es que esta va a partir no de los costos variables, sino del porcentaje que calculo como margen de contribución. Esa es la diferencia entre esta parte de los ingresos totales menos costos variables. En cambio, esta va a partir del porcentaje en margen de contribución, valga la redundancia en porcentaje, ¿cierto? Entonces miren que me dio 17.386 y aquí me dio 17.388. La diferencia son 2 pesos, pero serían ¿por qué? Por el tema de las aproximaciones. Bueno, chicos, con eso entonces terminaríamos el taller, y ya cuáles son sus recomendaciones para solos.com de realizar el negocio, bajo qué condiciones, cuáles de lo que les pregunto es, bueno, usted miró todas estas cosas, usted miró qué pasa con todo esto, usted qué le diría a solos.com, compre o no compre los cojines, o cuántos cojines debe comprar, o mínimo qué utilidad se debe poner como meta, ¿cierto? Eso es lo que daría respuesta a esa pregunta. Ya ustedes miran todas las variables y deciden. No, chicos, este sería el taller. Espero entonces que les haya servido mucho. Cualquier duda nos vemos entonces, hablamos en la asesoría.